¿Usted católico? Algunas veces cuando ciertos protestantes se dan cuenta de esta situación, los ponen en una situación de duda y dicen, ¿y ahora a dónde voy? Bueno, yo simplemente lo pensaba. Yo estuve pensándolo realmente por espacio de 2 años y comencé a explorar otras cosas. Yo era un estudiante que buscaba graduarse en historia. Entonces yo leía temas sobre la historia cristiana. Y yo leía acerca de los primeros padres de la iglesia, leía acerca de San Benito y del Papa Gregorio el Grande y las misiones para evangelizar a Gran Bretaña. Y leía acerca de San Bonifacio y la evangelización de los misioneros anglosajones en Alemania. Y leía también a San Colombo y a Santa Colomba. Entonces, las historias de estos misioneros me ayudaron a ponerme en contacto con el punto de vista del cristianismo y de sus misiones que eran más antiguas, más ricas y más profundas. Y también comencé a leer acerca de los padres de la iglesia. Yo leía acerca de los padres apostólicos de la generación inmediatamente después del Nuevo Testamento. Leía a San Ignacio de Antioquía, el cual hablaba sobre el papel de los obispos y de cómo uno tiene que estar donde está el obispo. Y la iglesia está donde está el obispo. Y yo veía que esto era de los años 106 y 107. Yo me decía, Dios mío, el catolicismo está profundamente enraizado aquí. Y también con mis amigos comencé a visitar algunos monasterios y algunos retiros con los monjes trapenses, allá en el estado de Nueva York, en Genesee, en la abadía de Genesee. Y tuve unos retiros maravillosos ahí. Fue ahí que yo comencé y probablemente la parte más difícil de pensar era María. Entonces yo conversaba con mis amigos y ellos me hablaban de la idea de que los santos oran por nosotros, y eso tenía sentido. Leíamos en Apocalipsis capítulo 6 acerca de los mártires que oran. Están orando. Entonces, yo supe que los santos oran por nosotros. De hecho, mis padres protestantes no lo negaban, si podían. Lo negaban si es que uno se los preguntaba. Entonces yo finalmente me aventuré a rezar mi primer rosario cuando me encontraba en la abadía de Genesee. Y todavía no era católico. Dije, Señor, tengo cierta incertidumbre acerca de esto, pero creo que quizás esto es correcto. Y te pido que tengas misericordia de mí. Si estoy equivocado, perdóname y voy a rezar este rosario. Le dije, voy a rezarlo por una intención en particular. Voy a orar por mi hermana. Voy a orar por mi hermana Becky. Su cumpleaños es el día de hoy. De todas maneras, oré por su conversión debido a que en ese tiempo ella vivía una vida muy mundana. Por lo tanto, oré por su conversión. Y entonces ese fue mi primer rosario. Y lo que sucedió fue que tenía que regresar al colegio. Era el tiempo en que iba a comenzar el semestre. No la había visto por un buen tiempo. Nos veíamos de vez en cuando. Pero la siguiente vez que la vi, quizás era el mes de octubre de ese año, ella había comenzado a estudiar también en la Universidad de Michigan y hacía todo lo que hace toda la gente. Ella vino a una reunión de oración de nuestro grupo en una comunidad llamada La Palabra de Dios, y ella simplemente encontró a Dios en ese primer evento. Ella simplemente vio lo que estaba sucediendo ahí, su corazón se volvió hacia Dios y ella le pidió que le permitiera abrirse para llenarse del Espíritu Santo y se unió a nuestra comunidad y ella se entregó realmente al Señor en una forma y se alejó de todas las cosas en las que andaba involucrada anteriormente. Ese fue un testimonio muy poderoso para mí al ver la eficacia de esa oración que hice yo. Y yo sentí que eso fue una especie de señal, una clase de confirmación de que Dios la ayudó realmente. Ahora bien, ella nunca se hizo católica, pero eso no era lo que estaba buscando. Yo me consideraba un católico y lo que buscaba era seguir a Jesucristo. En una auténtica conversión. Y ella lo hizo, y desde ese entonces ella es una fiel seguidora de Jesucristo. ¿Fue ese el paso final que le hizo cruzar el umbral? Así es, después de un tiempo yo iba a En ese tiempo era una iglesia reformada, la Iglesia Universal Reformada, y había allí un pastor al cual yo le caía muy bien. Pero yo también, ahora mi mente había cambiado, Dios me había convertido realmente en católico en muchas cosas. Y entonces uno de los amigos me dijo, ¿qué has pensado? ¿Te vas a convertir en católico o qué? Y yo le contesté, no sé, quizás siga siendo presbiteriano y quizás participe en un ecumenismo. Y él me dijo,
¿No piensas que quizás el presbiterianismo o la Iglesia Universal Reformada podrían ser considerados como una hipocresía? Y yo le dije, bueno, voy a pensarlo. Y también le dije, la verdad es que me he convertido en católico y estoy pensando si debo considerarlo en mis planes. Yo había sido siempre un buen carismático que oraba y le dije a Dios, Dios, ¿qué es lo que quieres? Espíritu Santo, ¿qué es lo que debo hacer? Y oré para que me indicara un pasaje de la Biblia. Y yo no recomiendo esto, pero a pesar de que no lo recomiendo, Dios algunas veces tiene misericordia de los tontos y lo hizo en este caso conmigo. Yo le dije, muéstrame un pasaje de la Biblia para que me muestre lo que debo hacer. Entonces, él me dijo, yo abrí mi Biblia, puse mi dedo y leí lo siguiente. Y sobre este asunto les doy mi consejo, porque esto les conviene a ustedes completar lo que comenzaron el año pasado, y no solo a hacerlo, sino también a quererlo. Pues su prontitud en hacerlo, así como estuvieron prontos a quererlo, así también lo estarán en cumplir conforme a lo que tengan. Y por supuesto en su contexto original. Yo soy ahora un erudito de la Biblia y puedo entender lo que estoy hablando sobre mi decisión de ingresar a la iglesia, pero quiero decir que el Espíritu Santo me estaba hablando claramente y me estaba diciendo, no, tú tienes ese deseo. Es verdad que yo tampoco quería dar ese paso porque sabía lo que me iba a costar esa decisión, pero tenía una atracción, un deseo y un amor por lo que había encontrado en la Iglesia Católica y en la Eucaristía, y en la gran herencia del antiguo cristianismo, así como del cristianismo de la Edad Media. No he mencionado a San Francisco de Asís, pero yo me sentía maravillado por San Francisco de Asís y leí todas las biografías antiguas. De paso, quiero recomendar a las personas que lean las fuentes originales y primarias, que lean a Santo Tomás Solano, a Fioretti, a Santa Teresita, a la Pequeña Flor, lean las antiguas obras y sus traducciones. Entonces yo dije eso, y al hacer eso, uno siente un sentimiento auténtico al ver cómo toda esta gente amaba a Dios y de los milagros que hizo Dios a esta gente. Yo era carismático y creía en la salvación, pero caramba, nosotros no empezamos eso con los pentecostales o con la renovación carismática. Esta es la herencia de la iglesia, esta es la fe de los misioneros y mártires que trabajaron juntos y veían la respuesta de Dios a sus oraciones, lo cual era una cosa poderosa y maravillosa. Entonces yo llegué a tener una gran admiración por San Francisco e inclusive traté de imitarlo y caminaba descalzo durante los meses fríos de octubre y noviembre. Y trataba de que mi ropa fuera de lo más simple y trataba de dedicarle bastante tiempo a la oración, si podía, y así por el estilo. Entonces, yo me sentía atraído a todas estas cosas, y ellas me atrajeron a la Iglesia Católica. Entonces, lo más difícil fue decírselo a mis padres, y me demoré en hacerlo el mayor tiempo posible. En realidad me demoré bastante tiempo porque era muy difícil hablar con ellos sobre este tema, y hablé con ellos. Probablemente hablé con ellos a comienzos del año 1972 y les dije que quería hacerme católico y que quería ingresar a la iglesia para la Pascua de Resurrección. Y esto fue algo dramático para ellos. Realmente por primera vez en 20 años, la última noche me puse a revisar el archivo de la correspondencia que había mantenido con ellos y las cartas que ellos me habían escrito y las que yo les había escrito a ellos. Eso fue un tiempo difícil para ellos y para mí. Ellos pensaban que yo iba de la verdad al error y me amaban realmente. Yo era el hijo mayor y ellos estaban muy orgullosos de mí, de mis logros, y estaban contentos de que yo siguiera al Señor en su comunidad, pero ellos estaban bastante preocupados y entonces les escribí una carta explicándoles sobre todo el camino doctrinario e intelectual por el que había atravesado. Y ellos me dijeron, ellos no solamente dialogaron conmigo, sino que también me pidieron que dialogara con un pastor amigo de ellos, el reverendo David Dresser, un compañero de las clases en el seminario de mi padre. Así que yo me senté con él y él me pidió que le hablara a un teólogo importante, a un teólogo presbiteriano. Así que viajé a Minneapolis, al Instituto Ecuménico en Collegeville, en donde G. Rodney Williamson encontraba ahí, a invitación del padre Killian McDonald del Centro Ecuménico ahí en Collegeville. Y hablé con él y le presenté mis argumentos, mis razones por las cuales la Escritura, la tradición y la Iglesia, los obispos y el Papa eran de alguna manera la adecuada autoridad para emitir juicios acerca de cuál doctrina era correcta y cuál no lo era. Básicamente le estaba diciendo, simplemente pruébenme, estoy decidido a ingresar a la Iglesia. Pero ninguno de ellos podía contestar mis argumentos, ninguno de ellos tenía una respuesta a esa interrogante. Y yo sé que no todos son como yo, pero yo tenía un tipo de mente que era... Esa clase de lógica coincidía con mi mente y yo pensaba,
Si uno tiene las promesas de la Escritura y la tradición que lo conduzcan a uno a una serie de conclusiones diferentes a la Escritura solamente, yo encontré que se había hecho un buen argumento de que la base correcta era la Escritura y la tradición. Entonces no había manera de que yo fuera persuadido. Y entonces ingresé a la iglesia. Yo demoré ese ingreso por un tiempo. No lo hice sino hasta la fecha de Pentecostés. Por un lado, puedo ver que hubiera sido más benévolo si hubiera aceptado la invitación de esperar un poco más, pero en ese momento yo pensé que podía ahorrarles el sufrimiento, apurando mi ingreso a la iglesia. Bueno, yo no sé si lo logré. Bueno, Peter, gracias por resumir su historia. Yo sé que siempre es difícil resumir en pocas palabras lo que Dios hace en nuestras vidas. Quiero decir que cuanto más caminemos, siempre encontramos cosas que nos hemos olvidado. Quiero mencionar un par de cosas para asegurarme que en caso que la audiencia quiera localizarle a usted para saber más de lo que está haciendo, ¿tiene alguna página web en particular que pueda recomendar? Seguro, yo enseño en el Seminario Mayor del Sagrado Corazón en Detroit. Yo enseño las Sagradas Escrituras ahí. Tengo el trabajo que soñé. Ellos me pagan para estudiar y enseñar la Biblia. Por lo tanto, pueden ir ahí y yo tengo alguna información sobre mí en la página web. Yo también soy el editor conjuntamente con Murray Hurley y Kevin Peroda de una nueva serie de comentarios titulada El Comentario Católico sobre las Sagradas Escrituras. Y también he escrito un volumen sobre Efesios, tal como lo has mencionado, Marcus. Y yo estoy tratando de alguna manera, yo veo que es mi misión en esta vida y en este momento, tratar de servir a la Iglesia Católica suministrando comentarios que se dirijan a la fe cristiana en la vida. No está dirigida a los eruditos, sino que está dirigida a los creyentes que quieran conocer un poco más de la Biblia, a los católicos que tengan estudios de Biblia o que sepan sobre la Biblia. ¿Van a querer leerlos realmente para propia alimentación espiritual o para ser capaces de enseñar a que otros se nutran espiritualmente? Está escrito para sacerdotes y para las personas en los ministerios laicos. Entonces en eso es lo que estoy involucrado, además de mis enseñanzas en el seminario. Quiero decir que siempre es interesante descubrir lo que significa tal palabra griega a diferencia de tal otra palabra griega. Es siempre interesante porque eso cambia nuestros corazones. Correcto. ¿Cómo es que cambia nuestras vidas? ¿Cómo es que alimenta nuestro espíritu? Y en ese sentido yo creo que muchos católicos no están siendo alimentados o están mal alimentados porque no leen lo suficiente sobre la Biblia. Los papas por siglos han estado exhortando a los católicos para que lean frecuentemente las Escrituras, y yo aprecio eso y lo recomiendo a todos en nuestra audiencia. Quiero recordar algo, Catholic Scripture Commentary, una sola palabra, @.com, ahí es donde pueden encontrar más información sobre este libro, así como los otros que ha editado. Gracias. Vamos a tener que invitarle nuevamente, porque ni siquiera hemos hablado de su trabajo con las misiones y su compromiso con la evangelización. Yo puedo regresar. Cuando regrese vamos a tener un programa más extenso en donde nos vamos a enfocar en todas las cosas que Dios ha abierto para usted una vez que regresó a la iglesia. Maravilloso. Gracias, Peter. Muchas gracias, Marcus. Ha sido un placer. Muchas gracias por habernos acompañado y quiero decirle a la audiencia que rezo y espero que la historia de su regreso sea un aliento para el propio regreso de ustedes, para que busquemos en forma real y profunda a Cristo en su iglesia. Dios los bendiga.